Unos breves comentarios en estos 3 minutos y medio para poder mirar algunos temas que considero son prioritarios. En primer lugar, pues ante la pregunta cómo va Bogotá frente a los contagios, se han dicho muchas cosas en el debate político, pero yo creo que es importante resaltar algunas cifras. Por ejemplo, el senador Gustavo Petro ayer en un trino decía que Bogotá era una de las regiones con el mayor contagio en el mundo, así lo señaló. Y cuando uno ve las cifras y sobre todo compara Bogotá con las ciudades latinoamericanas, esto no es cierto. En los casos por millón de habitantes, en las muertes por millón de habitantes, Bogotá no está dentro de los primeros lugares de las capitales de América Latina, y lo comparo con América Latina porque es a la región donde la pandemia llegó casi que en un mismo momento y es con los que se tiene que comparar. Ahora, esto, y es importante señalarlo, algo lo mencionó el secretario de Salud, en medio de unas condiciones de Bogotá que son bien difíciles, sobre todo por su densidad poblacional. Hay que recordar que Bogotá es una de las ciudades más densas de todo el mundo, está en el número 9 dentro de un listado que revisa las ciudades más densas, y hay localidades que superan la densidad de ciudades supremamente densas, como el caso de Kennedy y Bosa. Y algo que me llama la atención y que refleja en buena parte la forma como se ha manejado la pandemia en Bogotá es cómo ha variado el indicador, el famoso RT, el número de reproducción efectivo. Porque a pesar de que se ha venido abriendo la ciudad por las decisiones del gobierno nacional y con esta enorme densidad, pues el número de este RT en Bogotá se ha logrado controlar de cierta manera, y esto implica que han sido efectivas ciertas medidas que se han tomado desde el gobierno distrital, sobre todo dos que quiero destacar. Uno, el testeo masivo. Bogotá ha venido aumentando el número de pruebas que se procesan al día. Comenzamos con alrededor de 1.000 pruebas al día, hoy ya vamos en alrededor de 6.293, y sobre todo esa estrategia de las zonas de cuidado especiales. O sea, mientras el gobierno nacional venía abriendo la ciudad, este tipo de medidas y sobre todo el de las zonas de cuidado especiales permitió que ese RT no se multiplicara, y eso es una de las razones por las cuales se ha podido controlar. Hoy el RT en Bogotá, por ejemplo, es mejor que el de Medellín. Mucho se habla de Medellín. Hoy en Bogotá, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, del RT está en 1.13, en cambio en Medellín hoy está en 1.24. Y las cifras muestran que lo que nos decían varios de los partidos de la oposición, particularmente el uribismo y el petrismo, que es que Medellín era un caso que demostraba cómo Bogotá era un fracaso, pues eso no es tan cierto, porque en los últimos días las cifras de Medellín y los contagios están multiplicando a una velocidad mucho mayor que la de Bogotá, además por la discusión que existe de los casos de muertes en Antioquia, por ejemplo, que se consideran sospechosos o se registran como sospechosos, pero en realidad existen probabilidades de que eso sean muertes por COVID. Finalmente quiero resaltar un par de cosas en estos últimos 30 segundos. En primer lugar, el hecho de avanzar en los criterios de identificación de beneficiarios de la política social, de no limitarse al CISBEN. La secretaria Cinia Navarro creo que explicó muy bien cómo no solamente se ha ido más allá del puntaje del CISBEN, incluyendo criterios como el territorial, pero ahora con esta nueva aplicación, la de Bogotá Cuidadora, cómo la gente va levantando la mano y mediante un nuevo índice se permite al distrito certificar si esa persona sí necesita una ayuda o no. Esto, si funciona bien y comienza a implementarse, permitiría llegar a gente de clase media. Y finalmente, en desarrollo económico, creo que hay un enfoque distinto, bueno, pero puede ser algo insuficiente. Obras locales se plantean 126.000 millones de pesos, podría ser mejor. Hay cosas de empleo público importante, y el subsidio a la nómina. Increíble que el distrito termine subsidiando la nómina de las MIPYMES y no lo haga el gobierno nacional. Muchas gracias, señor presidente.